Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy es el día del Señor, hermanos, venimos a honrarlo, a bendecirlo, a dar gracias porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Reunidos, César. Bienvenidos a cada uno. Vamos a ponernos de pie para darle gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a dar gracias porque nos permite estar nuevamente reunidos. Una disculpa porque realmente yo creo que la fiesta en el Señor se extiende. A veces no podemos controlar estos tiempos. Es más difícil para el primer servicio porque pues no hay que andar como más a las prisas, a las carreras. Realmente todos tenemos cosas que hacer, pero el Señor nos da este tiempo principalmente para que podamos honrarlo y bendecirlo, sentirnos a gusto, ¿verdad? Pues vamos a gozarnos en Él, vamos a pedirle que Él esté entre nosotros. Dice su palabra en 1 de Pedro 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias principalmente por eso que nos dice aquí su palabra. Amén. Dios bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí reunidos, Señor, porque han puesto en su corazón, Señor, el venirte a honrar, a bendecir, a darte gracias, Señor, a pedirte y suplicarte, Señor, que estés en nuestros corazones, Señor, porque todos necesitamos de ti, Señor, y es un privilegio estar aquí contigo, Señor. Gracias porque podemos entender, Padre Santo, todo lo que dice en tu palabra, Padre. Damos gracias porque no todas las personas, Señor, tienen ese beneficio que tú nos has otorgado a nosotros. Padre, te pedimos por todos nuestros hermanos que hacen falta, Señor, que tú los bendigas donde quiera que estén, Señor. Te damos gracias por los que estamos aquí, Padre, y bendice también a nuestros hermanos que nos ven por internet, Señor. Te damos gracias por ese beneficio que también tenemos. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que de tu palabra, Señor, de tu Espíritu, Señor, seamos llenos en este día para gloria y honra tuya, Padre Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pues gócense en la presencia del Señor. Vamos a gozarnos con nuestros hermanos de alabanza. Hola, hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Oh, rayos. Creo que están más dormidos que los del primer servicio. Hermanos, somos poquitos, pero vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, les voy a decir lo mismo que les dije a los otros hermanos, a nuestros hermanos. Hermano, cierra tus ojos por un momento y piensa que en este momento no hay nadie a tu lado, que no está tu hermano, que no está tu amigo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, que solo estás tú y el Señor, y que con ese corazón hay que adorarle. Creo que si nada más estuviéramos nosotros y el Señor sería diferente, porque está esa intimidad con Dios. Alabemos a nuestro Señor con nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo lo que somos. Amén. Amén. Pueblos todos, baten las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, baten las manos, alabar a Dios de Israel. Cantarles, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantarles, cantar, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, lanzando
danzando nuestro cuerpo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel, Alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, Grande es tu nombre, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre, tú eres grande, Jehová, grande es su nombre, grande es su nombre, grande es su nombre. Amén, hermanos. Les invito a la oración de arrepentimiento y también por la familia. Una gracia, lo más grande que podemos recibir de Dios es perdón. Hermanos, vamos a orar para pedir perdón. Señor, da su gracia. Da bienvenidos a los corazones quebrantados ante Él. Aquí Salmo 51 es una confesión de oración de Rey David después de su pecado, adulterio con Betsabe. Oramos, hermanos. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, por mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría,
Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Amén, amén. Sí, Señor, perdona nuestra maldad. Los pecadores no podrán ver Dios, no podrán acercar a Dios. Sí, Señor. Por eso, Señor, te rogamos tu perdón. Queremos acercar a ti más. Queremos estar contigo. Pero por esta maldad que tenemos, no podemos acercar a ti. Perdimos la alegría y gozo por nuestro pecado contigo. Señor, perdona nuestra maldad y devuelva gozo y alegría. Amén, amén, Señor. Señor, perdona maldad de nuestra familia. Perdona nuestros matrimonios. Perdona nuestros hijos. Perdona, Señor, esta iglesia, esta congregación que no anda por la fe, que anda sin amor. Dios Padre, danos tu gracia y danos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Amén, Señor. Perdona esta ciudad que falta de justicia, Señor. Hay violencias, matanzas, engaños, muchas malas cosas, Señor. Perdona y limpia esta ciudad por tu misericordia, Señor. Señor, perdona a esta nación, República Mexicana. Gran adulterio, gran idolatría, buscando otros nombres, otros dioses. Hay un solo Dios, un solo Salvador. Pero, Señor, por obra de diablo, enemigo, muchos corazones están engañados, orando a otros santos, Santa María, otros dioses. Señor, perdona esta ignorancia, Señor. Señor, levanta tus iglesias, tus pueblos, limpia esta tierra, Señor, y devuelva, Señor, gozo contigo, Señor. Padre, muchas gracias porque tú nos escuchas, nos perdona por nombre de Jesucristo. Señor, te amamos, te alabamos. Hay victoria en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son
hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el
Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios por estas alabanzas tan hermosas que fueron inspiradas
por el Espíritu de Dios a través de algunos hombres. Gracias, muchachos, por poner su vida y su tiempo para la obra del Señor principalmente, porque es el único Dios al que le debemos dar esa gloria y esa honra. Amén. ¿Cómo están? ¿A gusto? ¿Tristes? Ánimo, hermanos. Cristo vive y tiene muchas cosas para nosotros en su camino, claro, ¿verdad? Salúdense, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos, hermana Erika, Omar, bienvenidos. Ahí está nuestro hermano Andrés, gracias a Dios por su vida, porque está entre nosotros. Adrián, no te escondas. Bienvenidos a cada uno, hermanos, de verdad que es un gusto que estén aquí entre nosotros. Vamos a prepararnos, hermanos, a nuestros hermanos también de internet, que Dios los bendiga, bienvenidos. Vamos a prepararnos y a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a traerle al Señor una poquita parte de lo que Él nos ha dado a lo largo de esta semana o quincena, no sé, cada quien como propuso en su corazón, para honrarlo y bendecirlo y para que su obra crezca. Amén. Pues ánimo con gozo, hermanos. Nuestra hermana Ivonne ora con nosotros. Gracias. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, y ser humilde ante Él, y ser humilde ante Oramos, hermanos, por los diezmos y por las ofrendas. Señor, esta mañana, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre, agradeciendo, Señor, todo lo que tú nos has dado una vez más, Señor. Gracias por tus provisiones esta semana, Señor. De cada uno de mis hermanos, Señor, te pido que tú les bendigas, que tú les multipliques, Señor, que bendiga sus alacenas, Padre. También te pido por todos aquellos, Señor, que se han quedado sin un empleo, que tú proveas, Señor. Sabemos que tú eres el dueño de todo, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que estos diezmos y estas ofrendas tú las multipliques y las bendigas, que sean utilizadas para tu obra sobre todo, Señor, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un honor poder estar nuevamente reunidos ante la presencia de nuestro bendito Dios en obediencia a su llamado, a su amor, a su misericordia. Vamos a compartir palabra esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Sacamos nuestros boletines, si alguien hace falta para que nuestros hermanos sugieres les hagan llegar uno. El título de la prédica del sermón de esta mañana es La vara de Aarón, y vamos a basamos esta prédica en el cuarto libro de Moisés, el libro de Números. Vamos a versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 13. Ahí por un error de su servidor en tecla puse 17, pero es 13. Es todo el capítulo. Vamos a leerlo
alternadamente, por favor. Empiezo con primer versículo, ustedes segundo, así sucesivamente, hasta leer todos de favor. Y dice la palabra de Dios, usé Reina Valera 1960 como versión base. Entonces vamos a leer la palabra, oramos y desarrollamos este sermón. Dice la palabra: luego habló Jehová a Moisés diciendo: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Todos juntos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque hoy estás aquí con nosotros, entre nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir con gozo, con alegría este alimento maravilloso de tu palabra, para ser conformados cada vez más a la imagen, al precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y en su nombre tu pueblo dice: amén. Tomen asiento, hermanos. Dice en nuestros boletines que Dios cumple sus promesas. El pueblo de Israel, después de haber vivido una rebelión grande, recordemos como contexto a estos versículos que acabamos de leer, que Dios sacó del poder, de la autoridad del pueblo de egipcio, a su pueblo, a los israelitas, y con prodigios, con maravillas, con milagros, los liberó. Así Dios obró sobre nuestras vidas. Antes ellos eran sometidos, sujetos al poder, a la autoridad del pecado, llevados a donde el pueblo, el faraón y los líderes del pueblo de Egipto los llevaban. Y así nosotros éramos llevados simplemente a nuestros deseos, a caer en tentación y a estar sujetos y sometidos al pecado. Entonces Dios les prometió a través de Moisés que los iba a llevar a una tierra prometida, una tierra especial donde fluía leche y miel, donde había abundancia. Pero ¿qué pasó con el pueblo
de Israel se rebelaron, se empezaron a quejar por las condiciones con las que vivían, con las que se encontraban, se enfrentaban en ese desierto. Y ellos llegaron a desear nuevamente, a vivir, a experimentar todo lo que habían vivido como esclavos en el pueblo de Egipto. Y a veces así somos nosotros. También somos llevados nuevamente por nuestros malos deseos, por las contiendas, a desear vivir, experimentar esa vida de pecado que le daba placer y satisfacción a la carne. Entonces, el pueblo de Israel le había dado la espalda a todas las promesas que Dios había dado a su pueblo para que entraran y tomaran posesión de la tierra prometida. Y esto fue por causa de incredulidad. Y ahora el pueblo de Israel está siendo destinados a vagar, a caminar por un desierto durante 40 años. Pero en ese desierto Dios va a probar sus corazones y va a trabajar con cada uno de ellos para limpiar su corazón y preparar a una nueva generación que levantó para entrar a la tierra prometida. Dios no va a fracasar. Dios va a cumplir sus promesas y todo lo que Él había prometido a través de Moisés al pueblo de Israel. Así que Él va a cumplir todas sus promesas también en cada uno de nosotros, cueste lo que cueste y llévese el tiempo que se lleve, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, Dios nos los está asegurando, porque no depende del pueblo de Israel la entrada a la tierra prometida. Depende de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios es soberano y Él ha planeado lo que va a hacer también con cada uno de nosotros. Y Dios está obrando sus propósitos de bien en su pueblo y también a nosotros. Él ha prometido que va a terminar su obra y lo va a cumplir. Hay tantos testimonios desde que empezó la formación del universo, con solo su palabra y las cosas sucedían. Y tenemos esa garantía de promesa cada uno de nosotros en este precioso testimonio, en su santa Biblia, en la palabra, hermanos. Por eso, pase lo que pase, Dios no va a fracasar. Si somos parte de su pueblo, Él va a hacernos entrar a la tierra, al cielo, a la morada eterna de Dios, a su presencia, a la gloria. Y claro que esto va a tener un precio. Por la desobediencia, el pueblo de Israel va a experimentar una vida sin gozo, vagando por un desierto, sin rumbo, por 40 años. Luego dice en nuestro boletín, un pueblo con corazón duro. Y ahora que esta nueva generación que levantó Dios recibe las leyes y los mandamientos que Dios les había entregado a través de Moisés a esta nueva generación. Pero existe un grupo de hombres inconformes con la gracia de Dios y ellos ahora desean un lugar de autoridad y un lugar de preeminencia entre el pueblo, porque ellos ahora quieren ser sacerdotes. Les voy a platicar rápidamente en el capítulo 16 cómo inició esta nueva rebelión del pueblo de Israel ante los mandatos de nuestro Dios. Un hombre llamado Coré
de la familia de Aarón convenció a un grupo de hombres, 3 de sus compañeros, y este grupo de 3 compañeros convencieron a una multitud de líderes de 250 para que movieran a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel, y convencerles de que Moisés tomó la autoridad por su propia voluntad, para su propio beneficio, que realmente Moisés no iba a cumplir las promesas o no estaba cumpliendo todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo. Entonces, ahora detrás de esta nueva rebelión que se levantó en el pueblo de Israel está la codicia, está la envidia, y eso es también la característica del ser humano. Somos rebeldes, no nos interesa saber nada de Dios, queremos simplemente satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, y que el mundo y el universo opere a nuestro alrededor. Entonces, Moisés les mostró al pueblo de Israel que el verdadero problema estaba en el corazón de ellos, porque no solo querían tener el control de la autoridad, sino que también deseaban ser sacerdotes. Recordemos la función de un sacerdote: es estar ante la presencia de Dios, intercediendo entre Dios y el hombre. Ese es el llamado de un sacerdote. Y Dios le había dado este rol a un solo hombre llamado Aarón y a su familia. Entonces, eso que estos hombres deseaban, Dios le llama ambición, que puede llevar a la destrucción cuando anhelas un puesto o un don solo para tu propia gloria. Y esto es muy común en el ser humano, también lo llegó a experimentar el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significado tiene la vara de Aarón? Vamos a leerlo, vamos a enseñarlo conforme avancemos. Dice número 1, Dios confirma a quien elige, designando una evidencia incuestionable. Dios va a confirmar a quien eligió, designando, diciéndonos cuál va a ser la evidencia incuestionable que señale al que Él eligió. Y vemos aquí en el versículo 1 de Números 17 que dice: luego habló Jehová a Moisés. Este luego une con lo que sucedió anterior, con esta rebelión que tuvo el pueblo de Israel. Acaban de morir 17,000 personas, 250 de ellas murieron quemadas al presentar el incienso ante la entrada del tabernáculo de reunión, y la tierra se había tragado a la familia de Coré por rebeldes. Dios los mandó llamar, le pidió a Aarón y a Moisés que se separaran para que él destruyera al pueblo. Ellos en oración pidieron, que había sido un solo hombre el que se había rebelado, que cómo era posible que toda la congregación fuera a pagar. Entonces Dios pidió que se presentaran en sus tiendas Coré y sus familias, a la entrada de sus tiendas, y abrió la tierra y todos cayeron directamente al abismo, y así fueron muertos por su rebeldía. Entonces, ¿por qué es tan importante para Dios establecer quién va a ser el sacerdote del pueblo? Y la respuesta es porque este sacerdote a quien Dios nombró y levantó de entre el pueblo de Israel será la sombra del único
sumo sacerdote que será evidenciado, que nacerá más adelante. Y esto lo aprendemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, a donde nos muestra, donde nos enseña quién Dios designó y estableció como el único intercesor verdadero entre Dios y su pueblo. Y vamos, hermanos, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Esto es también muy importante en nuestros días, porque la gente, el mundo, siente que los cristianos somos intolerantes, exclusivos, y mucho cuidado con el ecumenismo, que dice, sí, es cierto, hay un solo Dios, pero cada ser humano es libre de decidir por qué camino, por qué vía se acercan y tienen comunión con Dios. La gente cree, sabemos, dicen Romanos, hay evidencia en nuestros corazones porque Él puso la eternidad en nosotros, la existencia de Dios, pero lo rechazamos. Entonces, la gente clama en el mundo: dejemos de pelearnos, vamos a tolerarnos, vamos a aceptarnos. Si por ejemplo los musulmanes creen que Mahoma es el que designó ese Dios para que ese pueblo se acerque a Él, está bien, así debe de ser. Si los budistas creen que a través de Buda, de su filosofía, el hombre alcanza la felicidad, la plenitud, está bien, dejémoslo. Cada quien que sea responsable de tomar sus decisiones y de creer en el intercesor que su Dios le haya nombrado. Entonces, al fin hay un solo Dios, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, claramente Jesús establece: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, se acerca a Dios solo a través de mí. Y esto es muy importante porque Dios, Jesús, está señalando que solamente hay un camino para la salvación y que fuera de Él todo es perdición. Y además nos enseña que la salvación, nuestra salvación, no es por obras, sino que es por gracia, por decisión de Dios, a través de la fe que Él mismo nos provee. Y por eso el mundo, los demás, nos tachan de arrogantes y de soberbios. Pero Dios nos muestra a través de pasajes como este que acabamos de leer, que entendamos que Él va a aceptar fuera de Él solo la muerte. No hay otro camino, no hay otro intercesor para poder llegar a Dios, solamente Jesucristo. En el versículo 5 dice de Números 17: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Claro que habrá otras quejas, pero quedará claro en el pueblo de Israel a quién nombró Dios como sumo sacerdote, como sacerdote del pueblo, que es el que entrará una sola vez al año
al lugar santísimo ante el arca que representa la presencia de Dios, para ofrecer el sacrificio por expiación del pecado del pueblo. Entonces, para este propósito, Dios está preparando esta prueba al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer para demostrarlo? En el versículo 2 dice que mandó al pueblo: toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces, la vara representa, santos de Dios, que cada príncipe, cada líder de la tribu de Israel tiene autoridad y es reconocido como por este cetro, por esta vara, como representante de cada una de las 12 tribus. Eso lo vemos también ejemplificado en los reinos que se levantan en la tierra. Tú has visto pinturas o fotografías de los reyes o las reinas en algunos gobiernos, así es. Simbólicamente les entregan un cetro, una vara que representa esa autoridad. Y lo mismo es el bastón o el báculo con el que camina un pastor. Es el líder que dirige, que lleva a sus ovejas. Esto representa la vara. Y dice en el versículo 4: y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Dios le da instrucción de qué hará con cada una de ellas y qué sucederá entonces. En el versículo 5 dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dios es un Dios que escoge, como por ejemplo a la nación de Israel. ¿Nunca te has preguntado por qué escogió, seleccionó a Israel como su pueblo? Si era un pueblo grande, no, era un pueblo pequeño. Además eran esclavos. ¿Porque eran ricos? No, vivían en la pobreza. Y así sucede. Es raro que Dios escoja para salvación a un rico, a un poderoso, a un soberbio. Dios escoge a nosotros, pecadores, necesitados, humillados, necesitados de felicidad, de provisión, de amor, de perdón de Dios. Ese es el Dios de la Biblia, santos. Él escoge a personas humildes, mansas, a personas que tienen la grandeza de humillarse ante Dios para obedecerle, para conocerle. Entonces, Dios también eligió un varón, una persona que será el sumo sacerdote, y su llamado va a estar marcado por una señal. Su vara va a florecer, y una vez que florezca, una vez que se determine, que el pueblo vea quién es el elegido, se acabarán las quejas y nadie podrá desacreditar esta elección que tiene Dios. Si alguien humanamente pudiera hacer que su vara floreciera, entonces ese sería el elegido, y este fue el reto al que lo sometió Dios, la prueba que Dios presentó ante Israel. Una pregunta, santos de Dios: ¿cómo sabes, cómo determinas que tu fe es verdadera? Si alguien en el mundo te pregunta, ¿por qué no la fe verdadera son los musulmanes, son los budistas, es
John Smith como representante elegido de Dios, ¿cómo tú podrías dar respuesta ante este cuestionamiento, ante esta pregunta? Y es muy sencillo. Pídeles que presenten ante el mundo sus tumbas, sus varas, y a ver cuál fue la que floreció. Entonces, aquella que revivió, aquella que volvió a brotar, es el varón, es la persona, es el verdadero sumo sacerdote que Dios eligió para cumplir todos sus designios. Entonces, amados hermanos, así nos confirma Dios su elección. Vayamos por favor a el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí está la sentencia con que cierra Jesús. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué clase de frutos es a los que se refiere Jesús? Vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que son los frutos del Espíritu. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto, santos de Dios, es un motivo para que nosotros crezcamos en oración, para que nos acerquemos a Dios a orar. Si en tu vida tú ves que no tienes alguno de estos frutos, si tú reconoces que todavía no eres capaz de amar a Dios como Él merece, o a tu prójimo como Dios lo manda, es tiempo de que ores y te humilles ante Dios confesándole: Padre, no te amo como deberías, como tú mereces, o todavía no siento ese amor, esa pasión por los demás. Ayúdame, Señor, dame ese espíritu de amor, y no dejes de orar hasta que tu fruto, hasta que tu vida dé voluntariamente ese fruto, y así ve avanzando con cada uno de los dones, porque sabemos que la evidencia para Cristo es incuestionable. Él dijo en aquel tiempo: muchos se acercarán a mí y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre sacamos demonios, sanamos, en tu nombre, Señor. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque las obras que pretendiste hacer no eran para mi gloria, no eran para glorificar a Dios, sino era para buscar tu propia gloria. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, la evidencia es incuestionable. Dios eligió la resurrección de Cristo como la señal indiscutible de que Él era el elegido. Número 2, Dios confirma a quien elige produciendo un símbolo permanente.
Una vez Dios manifiesta su cumplimiento, hace que se mantenga perpetuamente como una señal que no puede ser debatida. En el versículo 8 de Números 17 dice la palabra: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Ocurrió algo extraordinario, sorprendente, contra naturaleza. Amados de Dios, imaginen ustedes que cortamos una rama. Aquí vemos que él dice de un almendro. La limpias, la alisas, le quitas todas las varas, le escribes tu nombre y la presentas ante Dios. Una rama seca, una rama muerta. Es lógico que una rama así, o que fue viva, produzca fruto, reverdezca y dé fruto nuevamente, florezca. Nunca se ha visto, ni se verá, hermanos. Esto ocurrió como señal del poder, de la elección, de la soberanía de Dios. Es increíble esto que ocurrió. Entonces, santos de Dios, ¿qué manera tenemos nosotros de confirmar la fe cristiana? Vayamos por favor al libro de Romanos, capítulo 1. Voy a leer del versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, santificado, apartado para el evangelio de Dios, que él habría prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, con esa capacidad, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él resucitó, amados hermanos. Esto confirma a Jesús como el Salvador. Ese es el hecho, la base, el sustento de la fe cristiana. Todos los demás profetas, todos los demás que se autonombraron los elegidos, ve a sus tumbas, ahí están sus huesos, ahí están sus restos, pero ve al lugar donde Jesús fue enterrado. No hay nada. Cristo vive. Cristo venció la muerte. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y esa es la promesa que Dios también ha derramado sobre ti. Si tú confías en Jesús, si tú te aferras a Él, si tú lo confiesas, no morirás, sino que vivirás. Y así nuestros seres queridos que hayan muerto en Cristo Jesús, no los vemos ahorita, pero viven, están vivos, están en la presencia de Dios, amados hermanos. Esa es la garantía que tenemos. Si morimos, no morimos realmente, sino que vamos a tener vida eterna, un nuevo gozo, una nueva esperanza. Qué precioso es nuestro Dios, y Él ha cumplido cada una de sus promesas. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento está cumplido, y vemos cómo se siguen cumpliendo sus promesas. Prometió que Cristo vendría, que nacería de una mujer virgen. Dijo el tiempo, el lugar, cómo serían las cosas, y sucedió. ¿Crees verdaderamente? ¿Confías que Dios cumplirá la promesa que hizo si somos obedientes, fieles a Él?
de que venceremos también juntamente con Él la muerte? Si es así, tu palabra es amén. Bien, hermanos, también en Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 25. Es otro pasaje maravilloso, que es el primer discurso que dio Pedro después de ver la glorificación de Jesús. Dice en el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este habla de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por lo cual era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pedro declara que Dios hizo reverdecer esa vara, la hizo vivir, y ahora Jesús regresa, pero viene a juzgar y a reinar. La señal que había sido señalada y anunciada se cumplió. Regresamos a Números 17, versículo 9. Dice: entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Entonces Moisés saca las varas del lugar santísimo para que todo el pueblo vea lo que sucedió. Y exactamente esto ocurrió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No fue un secreto, sino que fue un suceso abierto, fue un suceso público. Y recordamos en Mateo 28 que los primeros que fueron testigos de este hecho maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron los mismos guardias, los soldados que habían contratado los sacerdotes para que resguardaran la entrada de la tumba donde yacía Jesús. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando vieron un ángel del Señor sentado sobre la roca y que se abría la tumba, dice en la palabra, ellos aterrados como muertos, corrieron a avisarle a los sacerdotes lo que había ocurrido. Y ellos, para acallar este evento, para tratar de esconder este evento ante el pueblo, los sobornaron. Les dieron una cantidad de dinero para que dieran testimonio de que durante la noche los apóstoles, los discípulos de Jesús, habían ido a la tumba a abrirla y a sacarlo secretamente para que todos creyeran que Él había resucitado. Entonces, aun cuando Dios les estaba señalando que Jesús de Nazaret es el elegido, ellos trataron de ocultarlo, pero no pudieron ocultar la evidencia, porque el Señor se empezó a manifestar a los demás. Hasta el mismo apóstol Pablo, Jesús se le presentó. Una evidencia innegable, una evidencia real, histórica, que todavía está en los dichos de los judíos. Jesús resucitó. Ahora, en el versículo 10 dice: Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran.
Esa vara va a quedar como símbolo perpetuo y ahora será traída de nuevo al lugar santísimo. ¿Qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. Esto nos recuerda que Jesús tenía que ser nuevamente regresado a la presencia de Dios. Tenía que ser su cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para que nadie pueda entrar a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote, una vez al año para expiación por nuestros pecados. Entonces, Jesús representa el único camino para que tú y yo lleguemos a la presencia del Padre y podamos tener reconciliación con Él. Es verdad que fue Jesús el Cordero inmolado, único y definitivo sacrificio que satisfizo todas las demandas por el pago de nuestros pecados. Y finalmente, número 3, Dios confirma a quien elige estableciendo un temor reverente. El hecho de que Dios señale de una forma tan categórica quién es su elegido va a producir temor. Si Él es el único camino para la salvación, ¿cuántos millones de personas pasarán de la vida a la muerte eterna por no haber entrado por esa puerta estrecha, por no haber caminado por ese camino angosto? Y lo más triste, santos de Dios, de esta vida, es de que aún dentro de la iglesia cristiana habrá gente que no se habrá aferrado a la persona de nuestro Señor Jesucristo y se perderá. Esta es una condición terrible y fue lo que pasó con el pueblo de Israel después de esta evidencia. La incredulidad nos arrastra de un extremo a otro. Hacía apenas un par de días el pueblo de Israel se sentía ya santo, se sentía preparado para ejercer el sacerdocio y ahora todo el pueblo decía que podían ser sacerdotes y tener ese acceso directo a Dios, pero nadie lo puede hacer por sus propios méritos y por sus propias obras. No eres por lo que haces, sino lo que haces es resultado de lo que eres. Tú no puedes dar fruto del Espíritu si primero no eres salvo. Si pretendes que por tus obras, por tus esfuerzos propios, puedes ganarte la salvación, estás en un grave error. Y si es así, si tú crees que puedes convencer al mundo, a los demás y querer engañar al mismo Dios a través de tus obras, es tiempo de que reflexiones y de que humildemente te humilles ante Dios y confieses tu mentira. Le pidas, le ruegues que te salve, porque solo a los que tienen la presencia del Espíritu Santo morando dentro de ellos son los únicos que pueden producir fruto que agrada a Dios para que entremos a la eternidad, a la presencia de Dios. Entonces, del versículo 12 y 13 de Números 17 dice: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Y cuál es la respuesta? En Hechos también, vayamos a Hechos
capítulo 2, versículos 32 al 38. La respuesta a todos es que Jesús es la vida. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta a todos es que Jesús es la vida. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia del Padre, sin morir, porque hemos sido revestidos por su sangre, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Él no ve al pecador, sino que ahora ve en ti y en mí a su amado, al más preciado para Él, a su Hijo Jesucristo. Porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Esa es la garantía que tenemos, santos de Dios, que Dios ya no ve al pecador, ahora ve a su Hijo. Por eso nosotros podemos confiadamente entrar todos los días, en cualquier momento, a la presencia de nuestro Padre. Y como conclusión, vamos a ponernos de pie. Leamos Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. ¿Cuál es la confesión que tiene un verdadero salvo, un verdadero hijo de Dios? Versículo 8. Mas, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la garantía que tenemos de salvación eterna con Dios. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú levantaste un testimonio maravilloso de mostrarnos eternamente a quién has elegido para que sea el sumo sacerdote, el único que puede tener acceso debido a tu santidad a ti. Sabemos que nosotros somos pecadores, que somos dignos de morir en la cruz. Por eso somos como peregrinos. Por eso estamos vagando en esta tierra, cargando a este hombre pecado, a toda la naturaleza pecaminosa, rebelde, que nos llama a cada momento a rebelarnos, a desobedecerte, a complacer nuestros deseos, a estar en constante contienda y codicia por las cosas del mundo. Gracias, Señor, porque en esta vara que levantaste, que hiciste
reflorecer en Aarón, nos mostraste que tú eres un Dios que elige, un Dios soberano, y que no hay otro camino, otro acceso a ti, si no es a través de tu bendito Hijo. Por eso sabemos que somos salvos, porque Él murió en la cruz y dio su vida como sacrificio, como expiación por nuestros pecados, para ahora tener la confianza, la certeza de que todas tus promesas que has dado a tu Hijo, toda esa herencia que has prometido a Él, también ahora nosotros formamos parte de esa herencia, de ese gozo, de la vida eterna, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, sino por la vida, la obra de tu amado Hijo, Jesucristo. Por eso te alabamos, te glorificamos y te damos toda la honra. Toma, por favor, Señor, nuestros corazones, quebrántalos y anúncianos esa paz, ese gozo, ese verdadero evangelio que trae a salvación. Confesamos que somos pecadores, que necesitamos de tu misericordia, de tu gracia, de tu fe, para vivir ahora, no para nuestros deleites, no para nuestros sueños, no para nuestra gloria, sino para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asientos, hermanos. Tiempo de aviso. Hermanos, se ve app, se llama Zoom, ¿sí? Zoom. Eso podemos comunicar por video. Es muy buen instrumento para reunión. El tiempo de COVID especialmente es muy útil. Por eso estamos usando este Zoom cada día a las 9 para orar juntos. Desde 9 al 30, si mucho, máximo 40 minutos. Lunes a viernes estamos orando. Hermanos, es tiempo de oración. Creo que nadie es libre de problemas. Cada uno tiene su ansiedad, problemas de la familia, también de conocidos, de economías y salud. Porque estamos viviendo un mundo de tribulaciones. Creo que este coronavirus es una nueva cosa, así afectando todas las naciones increíblemente. Creo que va a suceder algo similar más, creo. Entonces, es tiempo difícil. No hay otra salida, no hay otra manera, hermanos. Tenemos que orar. Y ahora ese ánimo para unir en oración. Entonces, hermanos, descarga este Zoom en tu celular o tu computadora. Y cada día estoy poniendo este Zoom para conectar. No es difícil, hermanos. También ustedes no viven solo para tu necesidad. Cuando era niño espiritualmente, solo tiene interés a tu necesidad nomás. Cuando crezca en Cristo, tiene interés a otros. Cuando crece más, tiene interés al reino de Dios. ¿Hasta cuándo va a quedar como una niña, un niño,
llorando por ti mismo nomás, por tu familia. Necesitamos orar para otros. Realmente muchos hermanos están orando para otros. Cada día estamos orando por México primero, también por todas las naciones, porque hermanos tenemos autoridad, tenemos el papel de ser sacerdote. Iglesia Reformada tiene esta sana doctrina. Cada uno de nosotros somos sacerdote, intercesor entre Dios Padre y pecador, hombres, como nuestro Señor Jesucristo es único intercesor. Pero somos pueblo de Dios, tiene misma responsabilidad. Dice, pueblo escogido, nación santa, nación sacerdotal. Señor quiere usar nuestra iglesia, su cuerpo, para salvar este mundo. Con este propósito, Señor nos llamó para ser un miembro de su iglesia. No tenemos que olvidar esto, es muy importante. Por eso, dos maneras, uno por oración. Oración tiene poder, hermanos. Si oramos con todo corazón, vamos a ver la mano de Dios. Hermanos, problema que está en tu vida no es problema. Problema es tú no estás orando. Entonces, muchos andan con ansiedad, preocupaciones, dolor de su cabeza y cuerpo, perdiendo su pasión y ganas de vivir. Entonces, hermanos, anímense otra vez. Oraciones acercar a Dios, como arrodillándonos ante sus pies, pidiendo su gracia. Entonces, hermanos, vamos a orar cada noche, uniendo por este instrumento Zoom. También tenemos que vivir con testimonios, frutos de vida cristiana. Con esto, Señor nos llamó para que vea otros incrédulos nuestra vida con testimonio, para que ellos también vuelvan a Dios. Tu vida es un ejemplo. Toda tu familia o todos tus parientes ya está en Cristo, viene a la iglesia ya 10 años, 20 años, pero ninguno de tus parientes no ha conocido por ti. Entonces es una vergüenza, hermanos. Tú dices, Jesucristo es tesoro, Jesucristo es mi salvación. En tu boca nomás. No tiene testimonio, no estamos orando, no tiene testimonio de tu vida, aún mostrando mal ejemplos, mal testimonios a otros. Entonces, no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, hermanos, les animo, apartando tu ansiedad, tu problema de salud, economía, de esas cosas, porque siempre eso estará con tu vida. No podemos salir de este problema hasta nuestra llegada al cielo. ¿Hasta cuándo vamos a llorar con mismo problema cada día? Dejando esto en manos del Señor, orando, buscando lo más alto.
en oración. Yo pensaba, una mujer más bonita, es una mujer que está orando, arrodillando ante el Señor en silencio y orando. Es una mujer más bonita. Yo tengo una gran bendición. Mi mamá es una mujer de oración. Todavía cada madrugada ella se levanta, está orando. Entonces, hermanos, vamos a unir en oración. Ok, pastor, yo voy a conectar con Zoom. Yo voy a entrar a esta oración de 9 de la noche, como 30 o 40 minutos máximo. Levanta manos, arrepentiendo. Pastor, yo quiero obedecer. Omar entró por primera vez semana pasada. Excelente. ¿Quién tiene problema de conectar? Pregunta, pide ayuda. Puedes, por favor, en serio, levanta manos. Yo quiero entrar a esta oración de cada noche por Zoom. Levanta manos. Los que están conectados, ya entrando, levanta manos. Sí, como la mitad. Ánimo, hermanos, por favor. Pero todavía no estoy feliz, porque no entraría. Pero es mi responsabilidad para animarles. Si no obedece, ¿qué hago? Hermanos, por favor, dedíquense en oración. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor con última alabanza y vamos a terminar este servicio. Próximo domingo vamos a tener de junta de comité de la iglesia. Tal vez por Zoom o por junta después del servicio, y voy a preguntar para la seguridad de coronavirus. Si alabamos al Señor. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre. Gracia te espera, su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza
ahora eres libre. Gracia te espera, su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Oramos, hermanos. Abba Padre, te rogamos tu gracia a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Árbol Frondoso, Señor. Dios Padre, y guarda su salud, guarda su vida espiritual para acercar a ti. Señor, bendice a los hermanos para que tengan la seguridad de economía, Señor. Bendice sus estudios de nuestros hijos. Bendice, Señor, los trabajos y negocios de mis hermanos para que tengan la seguridad y prosperidad en tu gracia, Señor. Dios Padre, bendice a México para que sea una nación tuya como sal y luz al mundo, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la gran amor de Dios Padre, la guía, la comunión y protección y provisión del Espíritu Santo sea cada uno de mis hermanos, desde ahora para siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Los que están en la casa también, Dios les bendiga. Muchas gracias.